Entonces, integrales de superficie se llama. Integrales de superficie. Pero antes de ver esto, necesitamos ver una representación paramétrica de superficie, ¿no? Entonces, una representación, lo vamos a definir. Representación paramétrica de una superficie. Superficie, ¿cómo vamos a representarlo? Bueno, una superficie paramétrica. Una superficie evidentemente va a ser un subconjunto de R3, está definido en el espacio. Entonces existen por lo menos 3 maneras de representar una superficie. Una que se llama una representación explícita de superficie. Representación explícita. Y cuando tú quieres... No me gustó esto. No está bien escrito. Una representación explícita. ¿Eh? Explícita en este caso. Explícita. De una superficie es cuando tú tienes despejada la variable. ¿Sí? Por ejemplo, z tú la despejas. En ese caso tú tienes que la superficie es una representación explícita. ¿Ah? Por ejemplo, si tú tienes un z, que f de xy, por ejemplo, que fuera x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esta es una superficie. Tiene que despejar la z. Por eso se llama una representación explícita, ¿no? Explícita. Y en este caso, ¿qué es lo que va a hacer esta cosa? ¿Qué es lo que es esto? Eso es un paraboloide, ¿no? Ustedes lo miraron en cálculo multivariable. Esa es una... Entre colocas el x, qué sé yo, colocas el y el z. Entonces va a representar un paraboloide esto, ¿no? Si lo pintamos de otro color, vamos a una parte acotada, ¿no? Un paraboloide. Es la cascarita, ¿no? Vamos a dejarlo acotado ahí. A veces uno tira más rayas, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Entonces tengo una representación explícita de la superficie S que está dado aquí. Esa es una superficie. Ahora, puede haber también una representación implícita de una superficie. ¿Cierto? La segunda forma de representar una superficie, ¿no? Es una representación explícita. Representación implícita. Implícita. O sea, quiere decir que la variable no está despejada, simplemente está dada por una ecuación. Ninguna de las variables está despejada. Por ejemplo, uno podríamos representar una representación implícita, perdón, de esta que te voy a escribir aquí. X cuadrado, por ejemplo, más y cuadrado, más z cuadrado, menos 4 igual a 0. Entonces uno no tiene despejar las variables. O bien te lo puede escribir así, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Entonces tengo una representación implícita. En este caso tengo una esfera, ¿cierto? Esto corresponde a una esfera centrada en el origen radio 2. ¿O no? Sí, una esfera. O sea, si tú lo quieres representar, dibujemos una esferita. Esta es el X, ahí está el Y. Ahí está X y Z. Profe. Dime. Una consulta. En el dibujo anterior
¿Estamos trabajando con X e Y solamente? No, cuando tienes despejada la Z, ¿viste? Z tienes despejada. O sea, cuando estoy en una superficie, en realidad tengo tres variables. Ah, sí, sí, por eso. Pero aquí Ahí el Z está. está despejado. Por ejemplo, digo Z igual X cuadrado más Y cuadrado. Ahí tengo una función de dos variables, digamos. O al estar Z despejada, uno dice que tiene una representación explícita de la superficie. En este caso, la superficie es un paraboloide. Pero está despejado, ¿no? De tres variables aquí. Ahora En me quedó general, claro. en general las superficies son subconjuntos del espacio. Y por ser subconjunto del espacio, tiene tres variables asociadas. Una X, una Y, una Z. Un largo, un ancho y un alto, si tú quieres. Bueno, ahí está despejada la Z. Acá no está despejada. Entonces aquí tú tienes, por eso uno habla de una representación implícita. Bueno, en este caso tú tienes una esfera centrada en el origen y de radio 2, ¿no? No voy a dibujar, no voy a hacer tanta cuenta aquí ahora. Una esferita aquí. No me va a quedar muy bonita, pero ahí. Y otra que está hacia abajo, ¿no? Bueno, algo así. Y la otra que no conocen, lo que vamos a estudiar, es la representación paramétrica. Acuérdate que cuando tú tenías una curva, cuando tengo una curva, una curva como esa, que estoy trabajando en el plano, una representación paramétrica, acuérdate, era una función, voy a escribirlo aquí. La tercera, bueno, en general cuando tú tenías una curva en el plano y tú le querías representar en forma paramétrica, entonces tú tomas un intervalo aquí, no sé, pues un intervalito AB, y lo dábamos, acuérdate que teníamos estoy en el plano, ¿no? Entonces este va a ser, hay una función que le asociamos alfa o R, alfa. Entonces una representación paramétrica, aquí está el XY. Entonces uno decía que el XY era el alfa asociado a T. Entonces, cuando tengo una curva en el plano, en el espacio, tiene un parámetro T, un solo parámetro. Pero cuando tengo una superficie, ya voy a tener no solamente un parámetro, voy a tener dos parámetros. Entonces, la tercera parte, la que quiero yo, la que queremos aprender, lo que vamos a estudiar, es la representación paramétrica, ¿no? Esta es la tercera, representación paramétrica. En general, de una superficie. Entonces, cuando hablamos de superficie, estoy trabajando en el espacio. Y si una representación en el espacio tiene 2 grados de libertad paramétrica. Entonces, vamos a dar la definición, ¿no? Definición. Y esta es la que vamos a estudiar. Entonces, vamos a pensar que tenemos un conjunto, sea T, un subconjunto conexo de R2. Sí, de R2. Un conjunto, un subconjunto conexo de R2. Bueno, para que se entienda que cuando un conjunto no es conexo, cuando está formado por piezas. Cuando es conexo, que está formado por una sola pieza. ¿No? Eso significa un subconjunto conexo de R2. Y vamos a pensar en estas variables, X mayúscula, X, Y mayúscula, y Z mayúscula. Van a ser funciones, son funciones que van de T, que es una parte de R2, y llegan a R. Son funciones. Funciones continuas, por ejemplo. Funciones, lo mínimo así quiere que sean continuas. Funciones continuas. Entonces, el conjunto, que le vamos a representar por S, que va a ser...
el conjunto de todas las imágenes aquí, el X que depende de U y V, pues de U y V. El I va a depender de U y V. Son funciones de U y V. Tiene 2 grados de libertad. Y Z, que va a depender de U y V. Eso es como un par ordenado, ¿ya? Donde el U y V varían en T. U y V varían en este conjunto T. A ese conjuntito que estoy definiendo ahí se llama una superficie paramétrica. Se llama una superficie paramétrica. Entonces, paramétrica. Y necesariamente cuando tengo superficie tengo dos grados de libertad, el U y el V, ¿no? Cuando estoy en el espacio. Ahora bien, las ecuaciones que voy a escribir aquí, las ecuaciones llámale tú esta. El X minúscula, que va a ser el X de V, el I minúscula, que va a ser I de V, y Z, que va a ser Z de U y V, donde U y V están variando en T. Fíjense con eso. Se le conocen como las ecuaciones paramétricas de la superficie S. Hay una superficie paramétrica, estas se llaman las ecuaciones. Estas ecuaciones, las ecuaciones que están ahí, son las ecuaciones paramétricas. Son las ecuaciones paramétricas de la superficie S, ¿ya? Sí. La superficie S que estaba ahí. Ahora bien, si definimos vamos a escribir una observación acá. Si introducimos el radio vector, llamémosle R, así como una flechita, R, que une el origen, a un punto X y Z, un punto X y Z, obviamente del espacio, de la superficie, más que nada, de la superficie. Podemos combinar las ecuaciones anteriores. Podemos combinar las ecuaciones anteriores. En una ecuación vectorial. En una sola ecuación. Una ecuación vectorial. Una ecuación vectorial. Que le vamos a llamar así, de la forma siguiente, ¿no? De la forma... así. R de V, entonces, el R de V. Simplemente lo vamos a escribir como el X de V. Estoy en el espacio. El I de V
y el Z de V, ¿no? Obviamente el X, el U y V están variando con eso T. ¿Ok? Entonces uno dice aquí observación. Primero, notar que la imagen, que el S, digamos, el S va a ser la imagen de T bajo R, ¿no? El recorrido, si tú quieres, de T. Y uno escribe de esta manera, mira, escribe de esta manera. Por ejemplo, aquí escribimos el plano V. Este es el plano V. Entonces aquí tengo un conjuntito. Ahí, por ejemplo, este es un conjuntito. Llámale T a este conjuntito. Es el conjunto T. Y si tú quieres, puedes marcar una frontera aquí. No podemos darle un sentido a la frontera. Y después, la R, ¿qué es lo que hace? La R toma un punto de aquí y lo lleva al espacio. Entonces, tú trabajas en el espacio de aquí. A ver si lo puedo dibujar bien. Entonces, aquí estaría la X, la Y, la Z, ¿no? Entonces, la superficie sería algo así como la que estoy escribiendo aquí, ¿no? Voy a tratar de hacerlo bien lo mejor posible. Y ahí. Entonces, esta es la superficie S. Entonces, tu R toma un elemento de T y lo lleva a S. Ahí está actuando la R. Si tú quieres, aquí le podemos, no, le vamos a pintar de azul aquí. Ahí, sí. Esta es la superficie. Y también va a tener un sentido, ¿no? Un sentido de recorrido. Cómo se recorre T, depende de cómo sea R, tiene un sentido de recorrido también. No quiero colocar tantas flechitas, lo voy a colocar con negro así. Tiene un sentido de recorrido. Ahí. Y después entra por acá. Entonces esa superficie S se representa paramétricamente por estas ecuaciones paramétricas, o por R, el rayo vector que aparece aquí. Pero vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta. Profe, Dime. ¿podría volver a la pantalla anterior un poquito, por favor? Sí, pero ahí está. Gracias, profe. Ya. Esa es la idea, ¿no? La idea de esta ecuación vectorial. Mira, el ejemplo más trivial es cuando tengo una superficie que está dada en forma explícita. Ejemplo, mira. Ejemplos. Primero, si una superficie S, si una superficie S viene dada en forma explícita, eso es lo más común que puede ocurrir eso. O sea, no es lo más común en realidad, pero puede ocurrir que una superficie S viene dada en forma explícita. Explícitamente. Suponte tú por estas ecuaciones, por un Z igual f de xy, tú tienes despejada la Z y los xy están variando en algún conjunto. ¿Ya? En algún conjunto. Entonces las ecuaciones paramétricas, o algunas ecuaciones, entonces,
Entonces, porque pueden haber unas ecuaciones paramétricas de la superficie S, sería la siguiente. Es simplemente tú haces X, que va a ser el X que depende de U y de B. ¿Ya? Bueno, aquí está, mira. Aquí está. Ese va a ser el X, este el Y, este el Z, si tú quieres. O así, mira. ¿Viste? El X, que es una función que depende de U y de B. El Y, que es una función que depende de U y de B. Y Z también, que es una función que depende de U y de B. Pero en el caso cuando está despejada, siempre tú haces el X igual a 1. En realidad tú te saltas esa, haces tú X igual a U. Y hace Y igual una función que depende de U y de B. Bueno, ¿qué es lo que hace? Simplemente haces Y igual a B, porque están despejadas. Y la Z, que es una función que depende de U y de B. Bueno, Z es la imagen, ¿no? La imagen de U y de con B. Entonces, una representación paramétrica de una superficie que da en forma explícita, evidente cuáles son las parametrizaciones. Esta que están dadas aquí. O si quieren, podemos aquí, bueno, el U y B, aquí el U y B, hay que marcar dónde está, el U y B. Bueno, el U es X y el B es Y, por lo tanto, como el X varía en D, el U y B también varía en D. ¿Ok? O bien, si tú quieres, o bien, puedes tú definir el radio vector R, que depende de U y de B, como una ecuación vectorial. ¿Cuál es la ecuación vectorial? Lo había notado. El R de V es X de V, Y de V, Z de V. Entonces lo que vamos a hacer ahí. Entonces va a ser igual a... El X de V es U. El Y de V es V. Y el Z de V es F de V, ¿no? Entonces uno inmediatamente determina fácilmente cuánto vale esta función vectorial. O bien, más simplemente, o bien, a veces uno escribe U y V, ¿eh? O bien, a veces uno escribe así nomás, o bien. Como son variables mudas esto, el R, le colocamos XY nomás. Y estas son variables mudas. Entonces, como la otra, ¿cómo sería aquí? R de V, X, Y F de X nomás. Así de simple. X, ahí el X, ahí el Y, y aquí el F de V. El F de X, perdón. Y ahora tengo que decir dónde está variando el XY. Bueno, el X está variando en D. Como ustedes quieran, ¿eh? En general, yo más adelante cuando estaba en forma explícita, la R que voy a ocupar va a ser esta que está acá. Esa. Esta. Pero no, a veces no es tan simple, porque en este caso la superficie está dada en forma explícita, pero podría no estar dando en forma explícita, ¿eh? Por ejemplo, un ejercicio 2. Vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas de una esfera. De una esfera de radio A. Esfera de radio A. Pero una esfera que está en el origen, ¿no? Una esfera concentra el origen de radio A. O sea, me refiero a esta. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a cuadrado. Entonces aquí la superficie está en forma implícita. No está despejada la Z paramétrica. Entonces si uno quisiera una ecuación paramétrica de esa esfera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, necesito más espacio.
Increíble, pero necesito más espacio. Mira. Vamos a Profe, bajarlo. Dime. ¿me puede esperar un segundito, porfa? Sí, espero. Tú me esperan un momento. Voy a ir a buscar agüita, ¿eh? Bueno, sigamos, ¿eh? Entonces quiero ecuaciones paramétricas de esa esfera. ¿Mm? Entonces vamos a hacer un dibujito aquí. Vamos a hacerlo en grande para que se entienda. A ver. Entonces aquí tengo los ejes. Segundo tú que tienes los ejes aquí. Bueno, dibujamos la esfera. Bueno, este va a ser el eje X, eje Y, ¿cierto? Y el eje Z. Vamos a pintarla de azul la esfera. ¿Eh? Segundo tú que aquí tienes la esfera. Voy a hacerla en grande aquí porque para que se vea, pueda ver. Ay, no me queda muy grande. Hacia atrás.
Bueno, y hacia arriba, ¿no? Bueno, la esfera y hacia abajo también, no quiero rayar tanto, porque la esfera es la completa. Entonces tú te tomas un puntito, a ver, por ejemplo, ese puntito de aquí, voy a colocar con un color rojo, ¿ya? ¿Sí? Un puntito aquí. Obviamente tiene radio A esta cosa. Y lo proyectas hacia abajo nomás, lo proyectamos. Lo proyectamos aquí, va a estar aquí abajito. Y aquí formamos la siguiente cosita. Ahí, aquí. Bien. Entonces aquí proyecto ese puntito, lo proyecto en el plano. Voy a buscar este dibujito que está aquí. Entonces, tu ángulo, aquí vamos a hacer algunos ángulos. Este va a ser un ángulo U, que es el ángulo teta que le llamaban ustedes en coordenadas esféricas. Ese es un ángulo U, que varía de aquí hasta aquí. Ese. Y el ángulo phi, que le llamaban ustedes en coordenadas esféricas, va a ser el V que aparece aquí. Esos son los parámetros, que sería el ángulo que forma el puntito que tengo acá con el segmento P, es el punto P. Si tú quieres, ese punto P tiene coordenadas X y Z, si tú quieres, X y Z. Evidentemente tiene radio A esta cosa. Porque la distancia del origen al punto X y Z, bueno, es justamente es A, porque dice que vale A, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, sacas el triángulo que está aquí, que está abajo, lo sacas y lo escribes aquí para que te des cuenta, lo escribes aquí, lo voy a sacar ese que está botado, lo voy a escribir aquí, para que se den cuenta cómo son las variables. Lo hacemos una sola vez en la vida esta cosa. Entonces, si tú aquí lo sacas, evidentemente el ángulo U está aquí, el ángulo U. Y bueno, como este es el punto X y Z, el X es esta distancia de aquí hasta acá. O sea, este es el X aquí. Y el Y, si tú lo proyectas, el Y es esta distancia que está aquí. Ese es el Y. No, el Y, no, es el otro, esta distancia. O sea, el Y es el que aparece ahí, ¿no? Entonces llamémosle ρ a esta hipotenusa. Entonces inmediatamente tú dices aquí que el coseno de U, ¿qué es lo que va a ser el coseno de U? Cateto adyacente, X partido por ρ, por hipotenusa. Y el seno de U va a ser igual, seno de U, ¿qué es lo que es seno de U? Cateto opuesto, en este caso, y partido por hipotenusa. Entonces tú puedes despejar aquí el X, ahí tú tienes que el X es, bueno, el X que es lo que sería ρ coseno de U. Y el Y es ρ seno de U. De la figura, de la trigonometría, ¿no? Ahora bien, tengo que ver qué es lo que es ρ y qué es lo que es Z. Entonces, si tú sacas el triangulito, voy a sacar ese triangulito donde aparece el ángulo B. Lo voy a sacar y lo voy a escribir aquí. Pues se necesita espacio. Ahí. Entonces el triángulo, donde ese es A. Este es B. Y evidentemente el ρ es este que está aquí, ¿no? Ese es el ρ. Y el Z, bueno, es la altura de aquí hasta abajo. O sea, Z sería este. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? De esta figura, tú tienes que el coseno de B, ¿qué es lo que va a hacer? Cateto adyacente, partido por hipotenusa, o sea, ρ partido por A. Inmediatamente tú puedes despejar qué es lo que vale el ρ. Y el seno de B, ¿qué es lo que va a ser el seno de B?
El seno de B va a ser cateto opuesto. ¿Sí está bien eso? ¿No? ¿Ya? Cateto opuesto sería Z partido por A, ¿no? Z partido por A. Entonces inmediatamente tú puedes despejar Z de aquí. Entonces Z, ¿qué es lo que va a hacer Z? Z es A seno de B. Y de aquí tú puedes despejar el ρ. El ρ, ¿qué es lo que va a hacer? A coseno de B. Entonces, en vez de escribir ρ aquí, tú escribes A coseno de B. El X es A coseno de B, coseno de U. Y el Y, ¿qué es lo que va a hacer? Ρ, pero ρ es A coseno de B, seno de U. Y el Z, ¿qué es lo que es? A seno de B. O sea, de aquí entonces tenemos que, por lo tanto, tú tienes que, la ecuación es paramétrica de la esfera, serían estas ecuaciones. A coseno de U, coseno de B. El I, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a ser A seno de U, coseno de B. Y el Z es A seno de B. Ahora, la pregunta que tiene que hacerse usted, ¿cómo varía el U y el B? ¿Dónde está variando el U y el B? Entonces, ¿dónde aquí? El U y el B, para formar... ¿Dónde está variando? A ver si me ayudan un poquito. Piensen que el U es el ángulo que forma el semieje positivo de la X con tu proyección. Entonces, para generar toda la esfera, el U tendría que estar variando desde 0 a la vuelta completa hasta 2pi. ¿Sí o no? Desde 0 ahí, a 2pi para que me dé la vuelta completa. Entonces tiene que estar variando de 0 a 2pi aquí. Oh, no me gustó. 0 a 2pi. Cruz es un cuadrado. ¿Y cómo varía B? Bueno, si ustedes ven, si ves este ángulo, varía desde 0 hasta pi medio, hasta arriba, y a mí me va a generar solamente la parte de arriba, el hemisferio superior. Para que me genere la parte de abajo, tendría que estar variando desde menos pi medio a pi medio, ¿no? Entonces, de menos pi medio a pi medio. Así me va a generar toda la esfera. Entonces, desde menos pi medio a pi medio. Entonces, esa sería la ecuación paramétrica de una esfera centrada en el origen y de radio R. ¿Cierto? Ahora, esta variación desde menos pi medio a pi medio es para que me genere toda la esfera. Ahora, me genera el hemisferio superior. ¿Cómo se escribe el hemisferio superior? Escribamos el hemisferio superior. Hemisferio superior. Las ecuaciones son las mismas, pero ahora el UV, ¿cómo debería estar variando para que esté generando solamente la parte superior? Bueno, el U, que es el ángulo acá, varía entre 0 a pi. Entre 0 a pi. Y para que me genere solamente la parte superior, 0 a pi. Bueno, tendría que ser cruz 0 pi medio nomás. Ahí tendríamos el hemisferio superior. El hemisferio inferior, bueno, desde menos pi medio a 0. Entonces, aquí tengo una representación paramétrica entonces de una esfera. ¿Ok? Ok. Ahora voy a dar un ejercicio a usted. ¿Cómo puedo representar en forma paramétrica un cilindro?
Una tarea. Encontrar una representación paramétrica. Representación paramétrica del cilindro. Lo vamos a llamar así, ¿eh? Bueno, por ejemplo, el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Y z varía entre menos b y b. Menos b, menor igual que z, menor igual que b. Veo una cantidad positiva, ¿ya? Veo una cantidad positiva, evidentemente una cantidad positiva. ¿Cómo se puede representar en forma paramétrica, una representación paramétrica de ese cilindro? Es un cilindro, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Es un cilindro con tapas. Ahí está el eje X, ahí está el eje Y, ahí está el eje Z. Bueno, y aquí tengo la circunferencia, voy a colocar con otro color. Ahí tengo la circunferencia. Bueno, me quedó muy bien. Y el cilindro es así, ¿no? Y aquí hay una tapa. Bueno, y este sigue hacia abajo también. Ahí. Porque está, el Z varía, ¿no? Si tú quieres, ahí tú tienes la figura, o tienes la ecuación, esa ecuación ahí, tiene Z igual B, y un plano, ¿no? Y abajito tiene Z igual menos B. Y entonces, ¿cómo lo puedo representar paramétricamente? Porque si tú tienes un punto cualesquiera, está en el cilindro aquí. Ahí tengo un puntito que está en el cilindro, un X y Z. Entonces, para estar en el cilindro, si tú lo proyectas, te va a caer aquí más o menos, en ese puntito. O sea, si tú lo dibujas en el plano X y, tú lo que tienes que representar en forma paramétrica, estoy haciendo la tarea, ¿no? XY, ahí está el XY, y represento la parte azul. Lo escribo aquí. Entonces yo quiero representar en forma paramétrica esta cosa que está azul. ¿Cierto? ¿Y cómo lo represento paramétricamente eso? Bueno, esa es la circunferencia. Ese que está aquí es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Entonces, el puntito que quiero representar es ese. Ese es el XY. Entonces, para ello tienes que asociarle un ángulo aquí, ¿no? Aquí tengo un ángulo. Ese ángulo, llámale teta al ángulo, o llámale U al ángulo, y llámale R a esto. Entonces, como el x cuadrado más y cuadrado es a cuadrado, tú vas a tener que R cuadrado es a cuadrado. O sea, tú tienes que el R vale A finalmente.
O sea, si tú proyectas aquí, este es el X. Entonces, tú vas a tener aquí que el X es, si tú quieres, el X es R coseno de teta, R coseno de teta. Y el I es R seno de teta. Pero yo sé que el R vale A, así que va a ser A coseno de teta. El R vale A seno de teta. ¿Y el Z cómo variaría el Z? Bueno, Z varía libremente nomás. Entonces tú dices, bueno, Z es otro parámetro, un parámetro B, donde B varía entre menos B y B. Ah, no me gustó aquí. Y B. O sea, es el ángulo θ que aparece aquí. Tú le asignas al parámetro U. El θ es U y el Z es B. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la representación paramétrica? Entonces, una representación paramétrica sería X igual a cuánto. A coseno de θ. Entonces va a ser A coseno de U. ¿Y el I cuál va a ser el I? Bueno, el I va a ser A seno de U. Y Z es simplemente B. Entonces, ¿dónde varía el U y el V? Para generar todo el cilindro. Bueno, el ángulo, el U, varía desde 0 a 2π. Y B, bueno, B varía de menos B a B. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas, una ecuaciones paramétricas de tu cilindro que estaba como tarea, ¿no? Una tarea final se la hice, ¿no? Espero que lo hayan entendido. Entonces, aquí están asociadas de alguna manera las coordenadas polares. Entonces, no hay que olvidar las coordenadas polares. Y tampoco cuando uno trabaja con estas ecuaciones, las ecuaciones estas son las ecuaciones, ¿cómo se llaman estas ecuaciones? Se llaman las ecuaciones esféricas. Las ecuaciones esféricas. Entonces, ¿cómo nace esto de aquí? Esto no lo vamos a hacer más adelante simplemente voy a ocupar este que están aquí. Lo voy a ocupar, y cuando tengo un cilindro, inmediatamente yo voy a ocupar esto, ¿no? Esto que está aquí. ¿Ok? Bien, chiquillos, yo dije que la clase iba a terminar un poquito antes, así que lo vamos a terminar ahora. Solamente por hoy, que tengo que echar a otra reunión. Solamente por hoy día, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a detener grabación. ¿Ya, chiquillos?